¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Cuántica Online, particularmente del programa Los Nuevos Empresarios? Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa de emprendimientos y fortalecimiento de empresas ya en operación. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque todos queremos que nuestras empresas crezcan. Todos queremos expandirnos, todos queremos que la prosperidad no se estanque, sino que sea creciente. Y en ese momento surge la necesidad de recursos financieros. A veces hay algunos negocios muy bendecidos que pueden generar los recursos financieros para su propio crecimiento, pero la mayoría de casos es necesario cierto financiamiento, o financiamiento me refiero a financiamiento bancario, un préstamo para financiar este crecimiento, o la gestión, la obtención de inversiones de capital de socios que se suman a la empresa inspirados por el crecimiento que ha reportado o el crecimiento que podría tener. Y entonces recibimos inversiones de capital. Todo esto suena muy bien. Lo que sucede es que en la vida real, para una pyme que está en operación, la obtención de préstamos es bastante difícil. Suele haber préstamos de capital de trabajo con montos pequeños, pero no estamos hablando de esos préstamos de capital de trabajo. Estamos hablando de préstamos para una expansión, para un crecimiento de la empresa. Estos préstamos de crecimiento suelen no ser tan fáciles de obtener en el sistema bancario de Iberoamérica cuando uno es una pyme. Vamos a ver en este programa por qué y cómo superar esa situación en que no somos atractivos para recibir préstamos bancarios como empresa. Normalmente a nivel personal los bancos están más dispuestos a prestar porque la persona tiene ciertos bienes, ciertas propiedades, puede tener un carro que se prenda, que se queda como prenda de garantía, o puede tener una casa, un terreno, una finca, y entonces se convierte en un préstamo hipotecario. Pero la persona cuando toma un préstamo responde con todo lo que tenga de su propiedad. Sin embargo, cuando el préstamo lo hace una empresa, la empresa responde con lo que tenga la empresa, no con lo que tenga la persona, que son cosas diferentes. Entonces, el riesgo para el banco es un poco mayor porque puede, si por ejemplo presta $100,000, pero la empresa solo tiene bienes por $20,000, la empresa no va a responder, solo puede responder con $20,000 y el banco prestó 100. Entonces ahí hay una situación de riesgo para el banco, que normalmente no se toman ese riesgo. Entonces vamos a ver en este programa qué es lo que no nos deja o no nos convierte en atractivos para recibir estos préstamos, o también qué nos hace no atractivos para atraer socios de capital que inviertan en nuestra empresa. Porque también sucede lo mismo. Una persona que va a invertir en nuestra empresa y que va, por decir un ejemplo, va a aportar $200,000 para el crecimiento de nuestra empresa, y a cambio de eso va a recibir unas acciones, y con esas acciones se va a hacer, va a tener el derecho a recibir ciertas utilidades. Igualmente hay ciertos aspectos de nuestras empresas que hacen que no sean atractivas para invertir. Este programa busca señalar esos aspectos y cómo superarlos, dar una ruta o dar unos pasos a seguir
que permitan superar esas debilidades, tanto de frente a los bancos como de frente a posibles socios. Entonces, vamos a comenzar explicando 4 aspectos que nos hacen no elegibles para un préstamo, que nos hacen no atractivos para un banco. El primero es la falta de gobierno corporativo. ¿Qué es eso? El gobierno corporativo es una lista de normas que debe existir en toda empresa, especialmente en las empresas familiares. Y se refieren a las relaciones entre los socios y la relación de la empresa con los empleados. Y determina la forma en que las decisiones se toman. Cuáles decisiones son de socios, cuáles decisiones son de jefes o gerentes. Determina las políticas de la empresa con los socios y, si fuera una empresa familiar, las políticas de la empresa con los familiares de socios que trabajan en la empresa. Y crea un gobierno con normas que dan claridad a lo que puede suceder y las cosas que definitivamente no pueden suceder en una empresa. Cuando las empresas no tienen un gobierno corporativo, las decisiones son tomadas a veces arbitrariamente, a veces hay una persona con mucho sentido común, pero siempre existe la posibilidad de coyunturas en donde se cometan errores o los aspectos familiares, riñas, rivalidades, etcétera, etcétera, tengan una influencia negativa en la toma de decisiones. Y cualquiera podría preguntar, ¿y eso qué le interesa o por qué le importa tanto a un banco? Pues importa porque si un banco les presta una cantidad para una expansión, las decisiones se van a ejecutar con los fondos que prestó el banco. Y si son decisiones inteligentes o decisiones arbitrarias o decisiones tomadas por rivalidades personales, etcétera, etcétera, se están tomando con los fondos aportados por el banco. Están poniendo en riesgo los fondos aportados por el banco. Entonces, una empresa que carece de un gobierno corporativo, no vamos a decir que necesariamente es una empresa que toma malas decisiones, pero una empresa que no tiene un gobierno corporativo es muy vulnerable a tomar malas decisiones. Y es muy vulnerable a los pleitos familiares. Y todo eso pone en riesgo los fondos que un banco nos hubiera prestado en un momento dado. O pone en riesgo la armonía con un socio que ingresó a la empresa aportando capital y luego se da cuenta que se metió en un pleito de locos, en una situación que no tiene normas, que todos se gritan, que se metió en una caldera del diablo de tensiones, rivalidades, y ya puso su plata y ya invirtió en la empresa. Cuando la gente percibe eso, no invierte en las empresas y los bancos no prestan por esta falta de gobierno corporativo, falta de normas internas. El segundo aspecto que definitivamente no nos hace atractivos es la falta de conocimiento empresarial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque cualquiera podría decir, pero mi papá tiene esa panadería desde hace 15 años. Mi papá es un experto panadero, mi papá es la biblioteca de conocimientos sobre el pan, o sobre la lavandería, o sobre el taller mecánico,
o sobre no importa qué negocio se trate. Siempre el negocio no existiría si no hubiera una persona que tiene el conocimiento necesario. El problema no es que no nos referimos a que tiene que haber una persona que tenga el conocimiento, sino que el conocimiento tiene que estar escrito, tiene que estar documentado. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Porque las personas no son para siempre. Las personas se cansan, se enferman, se retiran, mueren. Y puede ser que en un momento dado una persona, puede ser el socio fundador, pero puede ser igual un empleado, un colaborador de la empresa, que es el que tiene todo el conocimiento, deja de estar y la empresa pasa de ser una experta a tener un vacío de conocimiento que puede en muchas ocasiones amenazar la calidad de sus servicios y hasta podría amenazar la sostenibilidad de la empresa. Volvamos al ejemplo de la panadería. Mi papá tiene una panadería, la tiene desde hace 15 años, nos metemos a un préstamo para crecerla y justo cuando ya tenemos el préstamo, mi papá fallece. ¿Qué hace el banco o el socio que ya puso el dinero? Tiene un riesgo altísimo porque la persona que sabía, el experto de la empresa, ya no está en la empresa. Y los que quedan, habría que ver si rescatamos algunos de los conocimientos que el socio fundador, que ya se encuentra ausente, tenía. Ese riesgo tiene un nombre, se llama Alzheimer corporativo o Alzheimer empresarial. ¿Por qué se llama así? Porque en algún momento dado teníamos un conocimiento, el área en donde estaba ese conocimiento deja de estar vinculada, se pierde el conocimiento y probablemente queda por allí adentro, como sucede en el cerebro, el conocimiento por allí debe estar, pero está desconectado. Y entonces no lo podemos recordar, no lo podemos accesar y como decíamos hace un momento, la empresa pasa de ser experta y la mejor en un aspecto y 2, 3 N días después de que una persona clave nos abandona por las razones que sea, pues la empresa pareciera que tiene Alzheimer empresarial porque no recuerda nada y esa área de conocimiento tan valiosa, tan estratégica, pasa a ser una gran debilidad. Entonces, llevamos hasta este punto 2 grandes aspectos que debemos superar, 2 grandes debilidades que debemos superar si deseamos ser atractivos de frente a los bancos para préstamos de expansión o si deseamos ser atractivos para inversiones de capital de socios capitalistas. A manera de resumen, el primero es la falta de un gobierno corporativo, la falta de una normativa interna, principalmente en el nivel directivo de socios, y si es una empresa familiar, definitivamente esto es muy crítico. Y el segundo es la falta de un conocimiento gestionado, de un conocimiento que esté documentado y que otros puedan aprender cuando los que más saben se vayan retirando por las razones que sea. Ese conocimiento documentado, gestionado, es lo que le da a la empresa una proyección a futuro, porque todos, inclusive el fundador, podrán retirarse, morirse, irse a descansar, crear otra empresa y dejar y estar ausentes porque se fueron a armar otra empresa, lo que fuera, pero va a haber la posibilidad de que unos sucesores, sean de la familia o sean colaboradores contratados, aprendan lo que sabía el que se fue y lo aprendan de una manera profunda, seria, con material diseñado para transferirles ese conocimiento. Nos faltan otros 2 puntos muy importantes, pero en este momento vamos a unos mensajes, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.
Muchas gracias por estar en Cuántica Online, en su programa Los Nuevos Empresarios, tratando el tema cómo ser atractivos para préstamos bancarios y para atraer inversiones de capital. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el segundo segmento del programa Los Nuevos Empresarios, hoy tratando el tema cómo ser atractivos para la banca, para préstamos de expansión y para atraer inversiones de capital de socios capitalistas para nuestra empresa. Vimos en el primer segmento dos debilidades que debemos superar. La primera es la falta de un gobierno corporativo que regularice, que cree normas y orden en las relaciones entre los socios y entre los socios y los colaboradores de la empresa. Vimos también la necesidad de tener el conocimiento estratégico de la empresa perfectamente documentado, gestionado. El conocimiento no es la información de la empresa. La información de la empresa se refiere a las ventas, los costos, las planillas, los inventarios. Esa es toda la información transaccional. El conocimiento se refiere a las normas, a las políticas, a las fórmulas, a los procedimientos, a los procesos, a los secretos del negocio, etcétera, que son lo que lo hace competitivo en un momento dado. Y que cuando no están documentados vemos que las empresas son extremadamente vulnerables cuando las personas que saben dejan de estar presentes y la empresa pasa de ser experta a no saber nada porque el que sabía se fue. Vamos a contar ahora rápidamente una historia muy interesante que ilustra este punto del conocimiento. Y esta historia refleja la realidad de muchos empresarios en la región iberoamericana. La historia se llama La historia del perro que habla. Había una familia que tenía un perro que hablaba y hablaba perfectamente español y un poquito de inglés. También se atrevía, el perro aprendió viendo películas en Netflix. Por razones económicas, por presiones económicas, con mucho dolor, después de platicarlo y discutirlo mucho en el seno de la familia, toman la decisión de vender al perro porque la familia está quebrada. Y entonces le ponen un precio y dicen, bueno, pues vamos a ofrecer el perro en $5,000. Nos parece que ese es un precio alto y que nos resolvería muchos problemas. Era una familia de condición muy humilde y su visión de lo que puede valer un perro que habla fue pues $5,000. Sacan ese anuncio del perro que habla en las redes sociales y de inmediato se presentan ejecutivos de 3 de las más grandes cadenas de telecomunicaciones, de televisión y de redes sociales, y reciben una oferta de $5 millones, otra oferta de $15 millones y finalmente una oferta de $20 millones, porque realmente estas empresas sabían lo que podrían lograr con un perro que habla perfectamente español y un poquito de inglés. Entonces cierran el trato con la oferta de $20 millones y ya estaban firmando contrato, traspaso de propiedad con los abogados, cuando uno de los niños, el más chiquito, el más pequeño de la familia, dice, ahí se acuerdan de preguntarle a la abuelita si también puede ir. Y entonces el abogado, que era muy sagaz, detuvo la firma y dice, a ver niño, explícame qué es lo que pasa. Es que Firulais, así se llamaba el perro, es el
es el consentido de la abuelita. Y Firulais solo habla cuando la abuelita está presente. Y le preguntó el abogado a los padres, señores, ¿esto es cierto? Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Y entonces tuvieron que decir la verdad por no actuar deliberadamente mal. Y entonces dijeron, sí, es cierto. Y entonces dice el abogado y los ejecutivos de la empresa, podemos conocer a la abuelita. Y fueron a traer en una silla de ruedas a una señora de 102 años. Y entonces se pueden imaginar ustedes que no hubo trato. Ya no se firmó la compra de Firulais por $20 millones, a pesar de que sí hablaba. Porque Firulais solo hablaba cuando estaba presente la abuelita. Y era obvio que no iba a haber muchos años más la abuelita. Ya a los 102 años, una señora muy tierna, muy dulce, pero aunque suene duro, con los días contados. Hay muchas empresas en las que el dueño de la empresa es la abuelita y la empresa no produce si no está ese dueño o esa dueña que es el único que sabe o la única que sabe y que la hace producir. Cuando las empresas son así, no pueden ser vendidas, no valen nada, porque el empresario o la empresaria, al momento de vender la empresa, va a dejar de ser parte de la empresa y la empresa va a dejar de funcionar, porque solo hay una persona que la hace rentar. Cuando un socio va a invertir, no invierten en estas empresas los socios capitalistas. ¿Por qué? Porque las personas podemos morir en cualquier momento o enfermarnos en cualquier momento y nadie quiere poner una inversión seria de dinero en una empresa que depende tanto de una persona. Y los bancos son exactamente iguales. Ningún banco va a apostar una cantidad de dinero fuerte al crecimiento de una empresa que solo funciona bien cuando el fundador o la fundadora están ahí presentes. El riesgo es muy alto, porque los seres humanos hoy estamos y mañana ya no, por las razones que sea. Entonces, es importante que la historia del perro que habla no se dé en nuestras empresas, que nosotros no seamos esa abuelita que si no está presente, el perro no habla. Ese empresario que si no está presente, la empresa no funciona sola, no genera utilidades sola. Lo que hace que los bancos presten, lo que hace que los socios inviertan, es esa solidez, esa madurez de las empresas que hace que produzcan y generen utilidades con o sin la presencia de los socios fundadores. Es muy importante no salir de este síndrome, de esta escena en la que sin nosotros la empresa no funciona bien. Luego tenemos otro aspecto que nos hace no atractivos y es cuando las empresas no tienen una cultura de cambio y mejora. Y eso tiene que ver con lo anterior, con el conocimiento que no está gestionado. Cuando una persona es la única que sabe, esa persona es la única que puede sacar buenas mejoras o puede generar buenas ideas de mejora. Cuando todos los demás colaboradores apenas saben un poquito de lo que hay que hacer, pero no tienen una idea integral, no tienen un entendimiento de la empresa, sus modelos, sus procesos, los indicadores, etcétera, etcétera. Cuando las personas no tienen ese conocimiento, porque no está escrito en ningún lado, es muy difícil que esas personas generen buenas ideas para mejorar la empresa y hacerla más competitiva. Entonces lo que sucede es que la gente se dedica a hacer lo que hace, como siempre lo hace, y le dejan a los dueños o al socio que dirige la misión de mejorar la empresa. Y como siempre tenemos presiones y cosas urgentes, la mejora no se da
o se da a un ritmo extremadamente lento. En las empresas en que el modelo organizacional, el modelo de procesos, todo el mapa de procesos, los indicadores de desempeño, etcétera, todos estos aspectos están documentados y están publicados para todos los colaboradores. En las empresas que manejan el conocimiento de esta forma, que la palabra correcta es las empresas que gestionan el conocimiento de esta forma, la mejora continua se da todos los días y todos los colaboradores participan y tienen ideas y la empresa aprende y mejora, aprende y mejora, aprende y mejora y es más competitiva todos los días. ¿Por qué? Porque todos pueden ver el modelo organizacional, el modelo operacional, los procesos, todos pueden ver los indicadores y cuando todos podemos ver lo mismo, todos podemos generar ideas y compartir ideas de cómo mejorar eso que estamos viendo juntos. Cuando no podemos ver todos lo mismo, las ideas que proponemos no tienen lógica porque cada quien entiende la empresa de una manera diferente. Las ideas parecen bobas o parecen faltas de lógica y la gente termina por no proponer mejoras, para no ponerse en ridículo o no decir cosas que luego nadie entiende. Y la razón de no entender es simplemente porque no estamos viendo todos lo mismo. Es muy importante para que las empresas sean competitivas, que todos los colaboradores participen en esta mejora continua y en esta búsqueda de la competitividad. Y eso solo se logra cuando tenemos todos un conocimiento de la empresa y todos podemos verlo, ver el modelo. Insisto, la parte estratégica, las estrategias, los objetivos, los indicadores de desempeño, los riesgos que amenazan la empresa y cómo mitigar o eliminar esos riesgos, las políticas, las normas, los procesos, los procedimientos de trabajo, el organigrama, los puestos, cómo estamos organizados, los sistemas informáticos, las apps. Todo esto es el modelo, la arquitectura empresarial es el término correcto, la cultura que tiene valores y los valores que se traducen a comportamientos y los conocimientos que debería tener cada persona para actuar como un experto. Cuando podemos ver todo esto, podemos tener grandes ideas sobre cómo mejorar la empresa. Cuando no podemos ver todo esto, pues podemos tener ideas, pero muchas veces no tienen lógica, no tienen sustento, o simplemente no nos animamos a proponer ideas o a proponer mejoras porque no terminamos de entender el modelo de la empresa, la arquitectura de la empresa. Por eso, para una empresa ser competitiva, cambiante y que se va adaptando a nuevas situaciones y siempre va mejorando y siendo competitiva, mejorando y siendo competitiva, es muy importante que esa mejora y esa competitividad la busquen todos los colaboradores, no solo el dueño o los socios, todos. Pero para eso es necesario que todos conozcan la arquitectura y el modelo operacional de la empresa. Vamos a ir a otra pausa. Luego vamos a ver el último elemento, el último componente que consideramos crítico porque nos hace no elegibles para préstamos o nos hace no atractivos para inversiones de capital. Vamos a tratar este último componente o este último aspecto que nos hace no atractivos y luego vamos a comenzar en el tercero y cuarto segmento de este programa a ver cómo superar estos 4 aspectos que son debilidades que nos alejan de los préstamos bancarios y nos alejan de las inversiones de capital
de socios capitalistas. Ya volvemos. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en este tercer segmento del programa Los Nuevos Empresarios, aquí en Radio Cuántica Online, transmitiendo aquí y ahora para toda Iberoamérica. El cuarto aspecto que nos hace no atractivos para recibir financiamiento bancario o atraer inversiones de capital es la falta de una transformación tecnológica. Vamos a explicar. Antes de la pandemia y el distanciamiento social, los negocios aún con el apoyo de tecnología, pero mantenían una dinámica bastante presencial y su crecimiento estaba sujeto a la atracción física de clientes a puntos de venta. Esto cambió drásticamente desde el año 2020 y las empresas que en este momento no tienen una estrategia digital son empresas que están en desventaja muy clara de frente a otras que sí tienen una estrategia digital de comercio electrónico, comercio de mercadeo digital, ventas a través del internet o a través de una app. Y digamos que las empresas que todavía viven en el paradigma anterior tienden a ser muy vulnerables a la obsolescencia. Entonces, ningún inversionista se va a sentir muy atraído, por decir un ejemplo, para invertir en una empresa que todavía visualiza su mercadeo a base de brochures o volantes de papel, por ejemplo, cuando eso tiene un costo y un alcance muy limitado en comparación a una empresa que se promueve en redes sociales. Un inversionista nunca va a estar tan motivado si para poder hacer una venta tiene el cliente que llegar a una tienda y pagar con efectivo, comparado con una empresa en la que el cliente puede hacer la compra en un app en su celular o en una página web y pagar con un medio electrónico, electrónico de pago. Entonces, esto lo percibe el inversionista como una debilidad, como un radio de alcance muy limitado y lógicamente pues no inspira la colocación de fondos, la inversión de fondos en una empresa que estando en el año, en el tercer milenio, no tiene una estrategia de este tipo. Y lo mismo para un banco, es muy obvia la desventaja de una empresa que no es operativa a través de herramientas digitales
herramientas informáticas digitales y principalmente que no tiene un mercadeo y una comercialización soportada por tecnologías que la hagan capaz de asimilar más clientes, más pedidos, más comunicaciones por medios tecnológicos más sofisticados. Hoy día estas aplicaciones, estas herramientas tecnológicas tienen un costo bastante bajo. Entonces ya tanto los inversionistas como los bancos saben que no es una cuestión de presupuesto, saben que es una cuestión de cultura. Entonces un empresario, un emprendedor que no demuestra esa cultura de innovación, de agilidad tecnológica, no se ve atractivo, ni para un banco que va a prestar, ni para un inversionista que va a poner sus fondos, su capital en riesgo en una compañía, en una empresa en la que va a invertir. Entonces, haciendo un resumen de los 4 elementos que nos hacen muy poco atractivos para captar préstamos o atraer inversionistas, decimos primero, la falta de un gobierno corporativo, la toma de decisiones arbitrarias sin una estructura, sin unas normas internas, son definitivamente el primer elemento que nos hace no atractivos. El segundo es que el conocimiento empresarial no esté documentado. La empresa puede tener expertos y el fundador ser un maestro de amplia experiencia en algo y tener personas que son doctores especializados con muchísima experiencia, pero la empresa no puede depender de personas. El conocimiento tiene que estar documentado para que el día que las personas dejen de estar por cualquier razón, la empresa no tambalee, no se desmorone por la pérdida de esos conocimientos tan valiosos. Vamos a hablar en un momento de la diferencia que existe entre información y conocimiento, pero en este momento dejémoslo en que esa falta de conocimiento documentado hace muy vulnerables a las empresas y poco atractivas para prestar fondos o para invertir fondos. Decíamos que si el conocimiento no está documentado, es muy difícil que toda la gente que trabaja en una empresa vea lo mismo, entienda lo mismo. Cuando hablamos de ventas, si el proceso no está documentado, la palabra ventas puede significar cosas muy diferentes en la mente de cada quien. Cuando hablamos de atención al cliente o de entregas y logística, cada quien puede entender algo muy diferente a la realidad cuando no está claramente escrito. Entonces, si todos tenemos una versión diferente de las cosas porque no están escritas en ninguna parte, es muy difícil que podamos mejorar como equipo de trabajo todos juntos los procesos, las políticas, los indicadores, porque nadie tiene la misma idea en la cabeza. Y entonces esa falta de capacidad de mejorar las cosas nos hace poco competitivos. Además, cuando las cosas no están claras, comienzan a haber problemas y comienzan a haber culpas y gente que ataca y que se quita la culpa y gente que echa la culpa. Entonces, la capacidad de mejora y la competitividad se ven muy castigados cuando las personas tienen versiones diferentes de las cosas en la cabeza, y esto es una consecuencia del punto anterior, que decíamos que el conocimiento no está documentado, solo está en la cabeza de la gente. Y el último aspecto es la falta de una visión competitiva de la tecnología, del uso de la tecnología. Existen tecnologías muy a la mano, de muy bajo costo, algunas sin ningún costo, y no valernos de estas, sino tener una cultura de innovación que nos permita
procesar más clientes, procesar más órdenes, más pedidos, más entregas, más producción, nos hace muy poco atractivos para inversionistas de capital y también nos hace ver muy vulnerables de frente a la banca que pudiera prestarnos para crecer nuestra empresa. Vamos ahora, después de haber visto estos 4 aspectos tan clave que nos alejan de los fondos, del capital, tanto como inversionistas como préstamos de banco, vamos a ver ahora 6 conceptos que son muy importantes de mantener en la mente. Porque estos 6 aspectos, al fortalecerlos o al comprenderlos bien, nos acercamos más o nos volvemos más atractivos para préstamos bancarios y para inversiones de capital. El primero es que debemos reconocer la diferencia entre información y conocimiento. La contabilidad, los libros, los sistemas informáticos que tienen las ventas, la facturación, los costos de producción, las planillas, todo eso es información, son las operaciones de la empresa. Es supremamente vital tener sistemas de información y ojalá fueran sistemas informáticos que lleven esta información y la procesen de una manera ágil. Ahora, eso no es conocimiento. Eso, la información son las operaciones y las transacciones que realiza la empresa registradas en estos sistemas. El conocimiento es lo que nos permite capacitar personas que llegan a la empresa, es lo que nos permite abrir una sucursal y que opere de la misma forma que la original, es lo que nos permite definir cómo es un proceso a seguir, qué es lo que se va a medir para ver si una actividad está siendo realizada adecuadamente o no. Conocimientos son los procesos, los indicadores, las normas, las políticas, la forma en que fueron definidos los equipos de trabajo, el organigrama, etcétera, etcétera. Y los conocimientos también técnicos, por ejemplo, o las recetas, las fórmulas, los checklists que dicen cómo se da un servicio, qué normas hay que cumplir, etcétera, etcétera. Esos conocimientos son los que nos permiten capacitar personas rápidamente. Esos conocimientos son los que nos permiten irnos a otro país y abrir una oficina y que opera igual a la que ya tenemos. Tanto la información que mencionábamos anteriormente como el conocimiento, ambos son vitales. Pero hoy día es muy normal que las empresas tengan información y tengan sistemas de información porque estos son obligatorios para el fisco, pero desafortunadamente es muy normal que no tengan el conocimiento documentado. Entonces son muy vulnerables a si alguien se va y es el que sabía mucho de algo, pues la empresa pierde ese conocimiento cuando la persona deja de estar. El otro aspecto importante es la palabra delegar. Es muy difícil delegar cuando el conocimiento no está escrito, porque la persona que recibe la responsabilidad no puede ser bien capacitada solo con explicaciones verbales de cómo se hacen las cosas. Entonces, y delegar es clave en toda empresa para poder crecer. Esa es la limitación que no podemos delegar bien, no podemos capacitar a mucha gente cuando los conocimientos no están documentados. Un aspecto muy importante en todo el contexto del emprendedurismo y la empresarialidad es el crecimiento que implica delegar a otros y, por ejemplo, crear más puntos, más plantas de producción o más puntos de venta o más restaurantes o más bodegas. Cuando hablamos de replicar y de crear más puntos, significa que va a llegar más gente y esa gente necesita ser capacitada. Por esta razón es muy importante
que tengamos modelos para enseñarle a la gente cómo tiene que operar, cómo tiene que ser esa nueva unidad de trabajo y que opere de una manera estándar, no cada quien haciendo las cosas como a cada quien se le ocurra. Esa no es una forma, esas son empresas sin gobierno, sin conocimiento y son empresas que tienen un desempeño bastante bajo, tanto de frente al cliente como en sus controles internos. Luego tenemos que tener muy claro que ese conocimiento, cuando está documentado, se llama explícito y es la piedra angular, es la base para poder crecer, para poder capacitar. Y cuando no está documentado se llama tácito, que simplemente está en la cabeza de las personas. Todo conocimiento empieza tácito, pero cuando la empresa decide adoptarlo y decide operar de una forma, en ese momento hay que documentarlo y entonces se vuelve explícito. Luego vamos a hacer un comentario que es muy importante, que vean cómo ha cambiado el mundo en este sentido. En los 70s, los activos, el valor de las empresas estaba más o menos un 70% de su valor lo representaban los objetos, las plantas, los vehículos, las computadoras, los edificios, los terrenos, los muebles, etcétera, etcétera, y un 25% los conocimientos. En los 80s eso ya cambió y casi se volvió 50-50, 50% todos los activos tangibles físicos y 50% la inteligencia de la empresa, el conocimiento que estamos hablando en este momento. Para los 90s, los conocimientos ya representaban más o menos el 75% del valor de las empresas. Ya en el de 2000 a 2010, el valor de las ideas, los conocimientos, pero no tácitos, sino explícitos, los que están documentados, el valor de los conocimientos, las patentes, la propiedad intelectual, ya era el 80% del valor de las compañías. Y ahora, en el 2000, este dato es del 2018, el valor de las empresas, si decimos que una corporación vale 900 millones de dólares o 1,000 millones de dólares, el 90% de ese valor son sistemas, ideas, procesos, conocimientos, la forma de operar, lo que miden, sus políticas, sus normas, etcétera, etcétera. Los objetos, los edificios, las sillas, las casas, los carros, las computadoras, las fábricas, las máquinas. Es cierto que tienen su valor, pero es lo que menos vale comparado con los conocimientos que están bien documentados. Eso hace muy atractiva a una empresa para la obtención de préstamos bancarios y para la captación de inversiones de capital. Vamos a detenernos en este tercer segmento en el programa Los Nuevos Empresarios, cómo ser atractivos para financiamientos bancarios y cómo atraer inversionistas de capital. Volvemos después de unos mensajes.
¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos de vuelta en este cuarto segmento del programa Los Nuevos Empresarios. Hoy estamos aquí en Radio Cuántica Online tratando el tema cómo ser más atractivos para préstamos bancarios o para captar, atraer inversiones de capital a nuestras empresas o emprendimientos. Después de haber visto en estos últimos 3 segmentos las razones que nos hacen no atractivos, tanto para la banca como para inversionistas de capital, vamos a ver en este cuarto segmento y para cerrar el programa que una ruta a seguir, una ruta metodológica de lo que deberíamos hacer para superar esas deficiencias y realmente ser una empresa que cualquier banco estuviera muy interesada en prestarnos fondos para nuestro crecimiento o ser capaces de atraer inversionistas que colocaran su capital en nuestra empresa. Lo primero, es un tema, ahora lo vamos a explicar muy brevemente, pero hay un programa específico para ese tema, que es: debemos tener una propuesta de valor muy competitiva y muy bien enfocada y ubicada dentro de nuestro mercado. Tenemos que tener un segmento, un grupo objetivo claramente definido y tenemos que tener una propuesta de valor clara, fácil de entender y muy competitiva para este grupo objetivo. Eso significa tener un espacio en el mercado, tener un cliente en el cual nos vamos a enfocar y tener una propuesta de servicios o productos con mucho valor para este cliente. Eso es vital y es, digámoslo así, el punto número 1. Tenemos que tener claramente eso. Hay un programa que está disponible en nuestro canal de YouTube y se enfoca específicamente en cómo tener una propuesta de valor muy competitiva o cómo renovar la propuesta de valor de nuestra empresa cada año. El otro punto, cuando ya tenemos definido eso, es que necesitamos que nuestra empresa tenga una arquitectura. ¿Qué significa que tenga una arquitectura? Que nuestra empresa sea una organización que está diseñada para cumplir esa propuesta de valor. La propuesta de valor debe incluir un elemento muy importante que se llama Service Level Agreement, o en español un acuerdo de nivel de servicios, que es la promesa de en qué términos vamos a entregarle a nuestro cliente ese valor que le proponemos. Y la arquitectura de la empresa es todo el diseño, cómo está diseñada para poder cumplir el Service Level Agreement y su propuesta de valor. La empresa debe ser capaz de cumplir ese acuerdo de nivel de servicios todos los días y debe ser capaz de mejorar inclusive su capacidad de cumplir, debe mejorarla todos los días. Pero para eso necesitamos gente que esté organizada, gente que esté capacitada. Y para eso la arquitectura nos dice que debemos tener perfectamente documentados nuestros objetivos y metas, nuestros indicadores de desempeño, nuestros procesos, absolutamente todos los procesos, los estratégicos, los misionales o los del core del negocio, los procesos centrales del negocio, los procesos de soporte administrativo, como el manejo de finanzas, las compras, la contabilidad, el control de los activos fijos, el pago de planillas, todos esos son procesos de soporte administrativo y financiero. Y finalmente los procesos de gestión, que son pues la gestión de la calidad, la gestión de la inocuidad, por ejemplo, si somos un restaurante, la gestión de la seguridad industrial, la gestión del COVID y del riesgo de bioseguridad. Hay muchas prácticas de gestión y en algunos negocios es de vida o muerte tener buenos procesos de gestión. También es importante, decíamos entonces, objetivos, metas, indicadores, ahora también procesos.
También es súper importante tener bien documentadas cómo está organizada la empresa en departamentos, secciones, las unidades organizacionales. Si ustedes tienen una pyme y creen que eso es solo para las empresas grandes, están muy equivocados. Tenemos que tener esa organización para que cuando vayamos creciendo, no vayamos creciendo como un monstruo sin forma y todo desordenado, sino ya vayamos creciendo en nuestras áreas. Ventas, servicio al cliente, logística, bodegas, etcétera, etcétera. Es como crecer, uno nace pequeñito, pero tiene una estructura. Por ejemplo, el bebé, por muy bebé que sea, tiene una columna vertebral, 2 piernas, 2 brazos, 2 pulmones, 2 riñones, un estómago, un hígado, y eso se va a crecer y se va a desarrollar y va a ser más grande. Pero desde pequeñito tiene una estructura, tiene una arquitectura. De esa misma forma, nuestras empresas tienen que tener esa arquitectura y es importante que ustedes se capaciten en este tema para que su empresa crezca de manera integral y de manera programada, no de accidente en accidente, sino que tengan una visión de su estructura y cómo va a ir creciendo poco a poco. El organigrama y los puestos es una pieza clave también de esta arquitectura. Tienen que tener un organigrama con unos puestos y los puestos tienen que tener funciones muy claramente definidas. Esas funciones deben sacarse de los procesos de la empresa y debe haber lo que se llama perfiles de puesto, que es una descripción de cómo debería ser la persona que ocupa cada cargo en la compañía. Y finalmente, haber mapeado, tener un mapa, un catálogo, en donde aparecen todas las herramientas, equipo, maquinaria que van a utilizar y asimismo todos los sistemas de información que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un sistema de factura, un sistema de inventario, porque manejamos un inventario de productos, o un sistema de inventario de repuestos, o un CRM para atender todas las gestiones de atención al cliente, etcétera, etcétera. Tenemos que tener perfectamente mapeados cuáles son los sistemas que vamos a utilizar. Eso le va a dar una lógica general a su modelo de negocios, a su arquitectura empresarial, y el día que se quieran retirar o que quieran ir a emprender otra empresa y delegarle esta a una persona, van a poder hacer esa delegación porque todo este modelo va a estar claramente definido y una persona distinta a ustedes, a los empresarios fundadores, puede venir y entender y aprender cómo opera todo el negocio. Eso es en lo referente a la arquitectura. Para poder seguir siendo atractivos para la banca y para los inversionistas, es muy importante la gestión de riesgo. Eso significa que ustedes conocen todas las posibles amenazas de su negocio. Si el clima es una amenaza, perfecto, hay un riesgo climatológico. Si las bacterias y la inocuidad, la higiene es una amenaza porque se dañan alimentos, porque trabajan en un hospital o en una clínica, un sanatorio, o trabajan en una planta de alimentos que necesita limpieza rigurosa, ese riesgo también debe ser considerado. Si dependen de proveedores que traen productos desde muy lejos, hay un riesgo de logística. Y en pocas palabras, lo que hace la gestión de riesgo es prevenir que las cosas fallen y luego alguien nos diga a nosotros, un proveedor o un colaborador nos diga, fíjese que pasó tal cosa. Y nos toque a nosotros decirle al cliente, fíjese que no le pude cumplir porque pasó tal cosa. Todas esos fíjese suceden porque existía un riesgo y alguien no lo gestionó proactivamente. Para que las empresas sean exitosas y cumplan sin estar diciendo fíjese esto, fíjese que lo otro, es determinante
tener una buena práctica de gestión de riesgo. Eso significa ubicar todos los puntos en donde algo puede salir mal y tomar medidas proactivas, es decir, no esperar el fíjese y que algo malo pasó, sino asegurarnos y monitorear que todo está saliendo como debe salir, y si hubiera una falla, si hubiera un fíjese, tener un plan B rápido, ya definido por política, por norma, para que aunque nos digan un fíjese, nosotros no le traslademos al cliente ese fallo, ese incumplimiento y ese molesto fíjese que no le voy a poder cumplir. El tercer elemento, dejando el tema del riesgo y atrás, es la transformación digital. Estamos en el tercer milenio y no puede ser que una empresa pretenda funcionar ajena a las tecnologías, ajena al mercadeo digital, ajena a las redes sociales, a las páginas web, a las apps, etcétera, etcétera. De hecho, pudiera alguien decir, pues yo sí puedo. Perfecto, si lo quiere ver de esa manera, pero entonces no espere ni muchas inversiones de capital y mucho menos un préstamo de un banco, porque es su empresa. Las empresas que no están en esa transformación digital, sacando provecho de todas las nuevas tecnologías, son las empresas que tienen sus días contados, y eso lo saben los inversionistas y lo sabe la banca. Y por eso no tener una estrategia de transformación digital para que nuestros negocios abarquen muchas personas a través de la tecnología, para que nuestros negocios puedan registrar muchas operaciones con poca gente y ser muy ágiles y muy eficientes. Si no tenemos una estrategia y un plan para eso, no vamos a lograrlo y no vamos a atraer capital, ni en préstamos ni en inversiones de capital. Luego, el otro punto en esta estrategia de fortalecernos y ser atractivos para atraer financiamiento e inversiones es el conocimiento. Tenemos que tener nuestro conocimiento documentado y mecanismos para poder capacitar gente en muy poco tiempo y con muy bajo costo. El concepto de universidad corporativa es hasta hoy uno de los más agresivos, que significa la implementación de una escuela interna para formar y enseñarle a nuestros colaboradores todos los conocimientos que tienen que conocer para actuar, para desempeñarse como expertos. Y este conocimiento es lo que permite conocer la transformación digital, gestionar los riesgos para evitar los fíjeses y operar con lo que decíamos que contiene todo el modelo y la arquitectura de la empresa. Objetivos, procesos, los puestos de trabajo, los sistemas, etcétera, etcétera. Ese conocimiento, cuando podemos capacitar personas en un tiempo récord, nos va a ser el trampolín para poder crecer sin que nos falte gente experta. ¿Por qué? Porque podemos formar gente experta en una semana, en 2 semanas, tener una persona que acaba de entrar a la empresa y en 2 semanas actuar como un verdadero experto en un puesto de trabajo. Eso es una maravilla. Eso es ser una empresa con un potencial de crecimiento realmente muy alto. Y finalmente, y no menos importante, y yo diría supremamente importante para los inversionistas y para la banca que presta para el crecimiento, tener auditoría y cumplimiento interno. Tener una cultura de normas internas que dé confianza. No solo que le dé confianza al cliente, sino en este caso estamos hablando de préstamos bancarios, que le dé confianza al banco, que le dé confianza al inversionista, que existe un gobierno interno, que existen unas normas y que nadie está por encima de esas normas. Ni la familia, ni los socios están por encima de las normas de la empresa. Eso hace que un banco sienta confianza y pueda prestar en mejores condiciones a la empresa.
o que un inversionista sienta confianza y coloque sus fondos comprando acciones para el crecimiento de sus empresas. Esta es una ruta, la voy a resumir ahora para despedir el programa. Recordemos que iniciamos con la propuesta de valor y nuestro acuerdo de nivel de servicios. Luego, diseñar una arquitectura empresarial que le dé sentido y lógica a toda la empresa, sus objetivos, sus metas, sus indicadores, los procesos, las unidades organizacionales, los cargos de trabajo, las herramientas y los sistemas. Luego, la gestión del riesgo, que trabaja en evitar que sucedan las fallas, los incumplimientos y ese molesto fíjese cuando nos dice un proveedor que no nos cumplió y nosotros trasladarle el fíjese al cliente. La gestión de riesgo evita toda esa ocurrencia de problemas y siniestros en nuestras empresas. La transformación tecnológica o la transformación digital profunda en todos los aspectos de la empresa para mantenernos competitivos. La gestión del conocimiento, tanto convertir el conocimiento tácito que está en la cabeza de la gente, convertirlo a algo que está documentado para poder capacitar y formar a nuestra fuerza laboral rápidamente y a bajo costo. Y finalmente, mecanismos y una cultura de políticas, normas y cumplimientos, que tenga una auditoría de cumplimiento para que nuestra empresa sea esa máquina de alto desempeño que da confianza a la banca y a los inversionistas. Agradecemos mucho habernos acompañado en este programa. Les invitamos a ver los programas que ya han sido grabados en el canal de YouTube de Cuántica Online en el programa Los Nuevos Empresarios. Se despide de ustedes como siempre Fernando Valdés, aquí y ahora transmitiendo para Iberoamérica.